Mario Franquet, vicesecretario general del PSOE en Tenerife. Muy buenas noches. Buenas noches. Escuchando a Carlos Alonso viene a decir que, bueno, que el pacto de Tenerife por Tenerife está roto, pero que lo que le entendemos a Carlos Alonso es que no son estos socialistas del Cabildo los que quieren romper, sino son los socialistas que mandan ahora en todo el socialismo de Tenerife. O sea, Pedro Martín, el que manda parar. Es la interpretación que yo hago. Sí, no, es la cantinela que llevamos escuchando desde hace varios días, ¿no? PSOE ayuno. Es cierto que es una estructura compleja porque afortunadamente es un partido que tiene una representación y tanto institucional como territorial muy amplia y muy consolidada. Son muchos años de PSOE en Tenerife y en Canarias y en España. Y por supuesto muchísima gente que los conforma. Pero llevo escuchando esta cantinela, de socialistas buenos, socialistas malos y discrepancias, y la realidad es que solo se lo he escuchado a Carlos Alonso. Yo no he escuchado a un solo socialista, a una sola socialista, ni de la Insular de Tenerife, ni del Cabildo de Tenerife, que haya hecho o haya dicho algo que intuya levemente que esa situación existe. Lo único que he escuchado es a Carlos Alonso diciendo que por los pasillos dicen que le cuentan. Y me parece muy poco serio para un presidente del Cabildo, muy poco serio. Esta política del cotilleo, de dicen que me cuentan, sin que haya una sola declaración de ningún socialista, ni por parte de los consejeros y consejeras del Cabildo, ni por parte de la dirección insular, que vaya en el sentido de que haya existido alguna discrepancia en estos días en el seno del partido, me resulta como mínimo curiosa, ¿no? La trascendencia que ha tenido solo porque Carlos Alonso se ha empeñado en que eso existe. Y es una realidad que bueno, a mí me gustaría, porque, no sé, el señor Linares apareció en escena hace 2 días. No estaba la dirección de Coalición Canaria y me parece perfecto, vamos a ver, no se lo voy a criticar ni voy a decir que Carlos Alonso es malo y Linares es bueno, no, es una formación política que decide quiénes son sus portavoces y en qué momento quieren decir lo que quieren decir y cómo quieren decirlo. Pero Carlos Alonso en esta legislatura no se ha callado nada, ¿no? Es más, nos ha dejado titulares. Sí, no, bueno, yo entiendo que Carlos Alonso tiene una facilidad importante a la hora de generar noticias y titulares. Lo que pasa que muchas veces es algo que se dice en el periodismo, que se dice mucho, Enrique, ¿no? Eso de que un titular no te fastidie una noticia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que Carlos Alonso juega un poco a esto, ¿no? A titulares que poco tienen que ver con la noticia en cuestión, pero no dejemos que el titular me fastidie la noticia. Ya. Pues bueno, ¿Usted cree que Carlos Alonso estaba siendo en estas declaraciones de niño bueno? De, bueno, yo no quiero romper, no es bueno para la ciudadanía, ¿por qué vamos a romper cuando el viernes ya nos habían dicho que esto estaba roto, que iba a acabar? Yo no voy a caer en el juego de descalificaciones de buenos y malos, ¿no? O de poli bueno, no de niño bueno. O de poli bueno, poli malo. Poli malo. No, ellos tienen sus estrategias de comunicación, tienen sus estrategias políticas. Carlos Alonso juega mañana y tarde noche a las estrategias, eso sí que lo tengo muy claro, ¿no? El cómo se ha hecho una política comunicativa desde el Cabildo para generar una situación que en realidad era inexistente, pero para tapar otra que sí es existente, ¿no? Cuando algo le viene mal, hablamos de muchas cosas que diluyen el mensaje central de lo que le viene mal para que no centremos la atención en eso, ¿no? Y yo creo que es lo que ha pasado en el Cabildo en las últimas semanas, en los últimos días, ¿no? Había un tema central importante, que es la adquisición de un edificio para uso sociosanitario por parte del IAS, que fue muy conflictivo por muchas cuestiones, desde el procedimiento hasta aquí por quién se le compraba. Y cuando se ven enredados en algo que han visto que han hecho muy mal, entonces empezamos a disparar a todo lo que se mueve, a disparar sin tener cierta cuál es la diana, pero montamos un revuelo muy importante que hace que dejemos de hablar de lo que realmente es central y lo que realmente les perjudica. Entonces, la moción que presenta Coalición Canaria para que el PSOE se retrate con el tema de los presupuestos generales, es una contramedida, digamos, es una contraprogramación. Eso, las chumberas y todo lo que tiene alrededor. Pues es que además, cuando tú analizas las cosas con un poquito de detenimiento, ¿no? Y empiezas a ver cuáles son los planteamientos. Yo escuchaba a Carlos Alonso decir esta mañana que las chumberas había sido uno de los motivos que había generado pues la crispación, cuando fue una moción que se aprobó por unanimidad.
Sí. por unanimidad. Entonces tú dices, a ver, y que fue Coalición Canaria quien vota también a favor de un punto que viene en esa moción de las chumberas, que es pedirle al Ayuntamiento de La Laguna que diga en qué se ha gastado el poco dinero que se ha gastado y el que queda, ¿dónde está? Y eso lo vota a favor Coalición Canaria, pero de eso no se habla. De eso no se habla. Se hablan de deslealtades que vienen por trabajar para solucionar el problema. La directora insular de Vivienda del Cabildo, Marta Arocha, la socialista Marta Arocha, me decía una cosa el otro día que yo le daba la razón y me sorprendía, ¿no? Y me decía, Marian, es la primera vez en mi vida, y mira que llevo tiempo trabajando en lo público, ¿no? Desde cargo público a ser funcionaria pública. Sí. Esa es la primera vez que me critican por trabajar por solucionar un problema. Es la primera vez que me critican por trabajar por solucionar algo que es importantísimo para las personas. Pues sí, en esas estamos, en esas estamos. Presupuestos generales. Estaba escuchando que lo primero las personas mayores, que lo primero las personas dependientes, que lo primero, por supuesto que sí, que lo primero. Entonces, ¿cómo te explicas que si son lo primero rechacen unos presupuestos que duplican la inversión en Canarias para personas dependientes? O sea, como mínimo, si vamos a sacar este tipo de temas para generar debates, pues que tengan un poquito de base y sensatez. Ya. Va a haber una reunión el jueves hablando de los presupuestos. ¿Usted ha escuchado lo que he contado, lo que ha dicho hoy en el foro de la provincia de la opinión la consejera? ¿Qué le parece que Rosa Dávila diga, pues por mí que estos presupuestos no salgan adelante? Me parece un despropósito. Hoy le ha contestado el Partido Socialista diciendo que le ha contestado el Partido Socialista a nivel regional diciendo que bueno, vienen a decir más o menos que estas declaraciones son un disparate cuando lo que hay en la bolsa son 500 millones de euros más. Claro, primero porque están lanzando un mensaje que es falso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque a las puertas de una negociación donde tú intentas conseguir lo mejor para los canarios y las canarias, el generar este clima de crispación, el generar con estos alardes y salidas de tono, pues me parece que no es precisamente el poner de la parte que tiene que poner el Gobierno de Canarias para llegar a acuerdos y para conseguir que esos presupuestos, que si bien son mejorables, no son malos para Canarias. Eso es absolutamente falso, pero sí son mejorables. Hombre, pues trabajemos para mejorarlo, generar este clima de crispación con frases además que a mí me parece que son de una salida de tono poco propia de una responsable pública que tiene la responsabilidad que tiene doña Rosa Dávila, ¿no? ¿Pero por qué, señora Franquet? ¿Por qué se dicen estas cosas? Si al final los números son estos. Hemos venido todo este mes pasado... ¿Por qué no hablamos del superávit del 17? Porque no hablamos de la gestión del Gobierno de Canarias, porque estamos entretenidos hablando de eso para ocultar o para camuflar. Yo creo que Coalición Canaria es experta en camuflaje, para camuflar la realidad que tenemos en las islas, ¿no? Salía la noticia, lo leíamos entre ayer y hoy, de cómo el famoso superávit que tenía el Gobierno de Canarias y que estaba todo el día tocando las puertas de Madrid diciendo déjemelo gastar, porque nosotros hemos sido cumplidores y hemos ahorrado, déjemelo gastar, y es que Madrid no me deja. Y resulta que la Audiencia de Cuentas hace un informe y dice que aquello es mentira, que no solo no teníamos superávit, sino que si nos deja terminamos en déficit. Déficit aceptado por los marcos en los que nos movemos, pero que era mentira. Pero es que han tenido que ampliar la Consejería de Hacienda el plazo para presentar las declaraciones de las liquidaciones del IJIC, porque no son capaces de gestionarlo. O sea, que es que Canarias tiene muchos problemas de gestión y resulta que estamos mirando a Madrid y a los presupuestos del Estado, además que yo creo que con una política tremendamente errática para los intereses de los canarios y las canarias, pero mientras estamos entretenidos en eso no estamos hablando de la pobreza en Canarias, no estamos hablando de la inversión que tiene que hacer el Gobierno de Canarias en infraestructuras, no estamos hablando de la gestión que tiene que hacer el Gobierno de Canarias del convenio de carreteras en la redacción de proyectos, de la inversión que ha tenido que hacer en Tenerife. No estamos hablando de un montón de cosas porque estamos entretenidos diciendo Madrid malo, Madrid malo. Pero ¿por qué esto cuando gobierna Pedro Sánchez y no cuando gobernaba Rajoy? Al menos no con esa virulencia. Porque el PSOE representa una amenaza y el PP no representa una amenaza para los intereses electorales de Coalición Canaria, por ejemplo. Yo creo que claramente en este momento sí. Estamos en un momento preelectoral
donde el enemigo a batir es el Partido Socialista. Y en Tenerife yo creo que eso se ve de una forma clarísima, ¿no? El enemigo a batir se llama Pedro Martín y de hecho todos los dardos que lanzan van personalizados en la figura de lo que consideran que es el enemigo a batir, ¿no? Y bueno, al final esto que dicen de que tenemos que trabajar no pensando en los intereses electorales de cada partido, sino en lo que es bueno para la ciudadanía, pues yo creo que Coalición Canaria tiene un problema serio, que es que confunde los intereses de Tenerife con sus intereses. Algo que le viene pasando desde hace mucho tiempo, que tampoco es nuevo, que viene confundiendo desde hace mucho tiempo los intereses de Coalición Canaria con los intereses de Tenerife, y no son los mismos. De hecho, yo creo que están cada vez más distanciados. Los intereses de Coalición Canaria no tienen nada que ver con los intereses de Tenerife. Mira, hay mensajes que llegan que dice, y ahora hablamos de La Laguna, dice que explique el recorte que ha hecho Sánchez a Canarias. Yo sé que cuando quieres situar un mantra lo sitúas, ¿no? Claro, es que cuando tú repites un mensaje un montón de veces, pues al final, y con la capacidad que tiene de intervención Coalición Canaria en los medios de comunicación, pues al final eso va calando, ¿no? Pero vamos a ver, los recortes de Coalición del Partido Socialista en Canarias, ¿de qué me están hablando? ¿De los recortes en dependencia que se duplican? O, miren, un tema que para mí es muy sensible, ¿no? Y que llevo mucho tiempo trabajando. El rechazo de los presupuestos supone que rechacemos para Canarias 10 millones de euros en lucha contra la violencia de género. Y hoy están tranquilos, porque es el dinero que viene del Pacto de Estado. Un dinero que veníamos reclamando también desde Canarias desde hace muchos años, y también Coalición Canaria lo venía reclamando. Era absolutamente necesario que el Pacto de Estado viniera dotado de recursos para poder ponerlo en marcha, porque son vidas. Llevamos unos días en los medios de comunicación hablando de Romina, ¿no? Y podemos hablar de mucho, podríamos estar toda la noche y mucho más hablando de esto. Pues el rechazo supone el decir que no quiero ese dinero para las Canarias. Pero oye, no pasa nada, porque primero, según la frase de Rosa Dávila, es nuestra tierra. No, miren, primero es nuestra gente. Primero nuestra gente. Y luego ya veremos qué es lo que hacemos con la tierra y con el piche. Ya. Alguien dice, ahora a pocos meses de las elecciones vienen con eso. El otro día estaban todos en la Florida comiendo puchero como amiguitos. Hombre, tampoco hay que llevarse mal en la calle, ¿no? Tampoco hay que tirarse los tratos, ¿no? Se llevan toda la legislatura diciendo que es un pacto muy bueno y ahora que llegan las elecciones llegan los desmarques. Oiga, yo estoy acostumbrado a eso, a mí ya no me coge nuevo. Eso de los desmarques a mí no me coge nuevo. Todo lo que esta señora está criticando también se lo tiene que aplicar el propio partido, ya que han estado cogobernando. Bueno, ustedes estuvieron, a nivel regional estuvieron cogobernando. Sí, y vivimos algo similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Eso de hay un tema en el que el Partido Socialista se planta y dice que un pacto de gobierno no quiere decir sumisión ni decir sí a todo lo que te dice el socio de gobierno, que el pacto de gobierno, las políticas hay que negociarlas y hay que acordarlas y que no pueden ir uno imponiendo otros. En el gobierno regional hablábamos del FEDECAN. Aquí hablamos del edificio sociosanitario de Plasencia y que no se pueden imponer, que las cosas sean... Y cuando tú le dices que no, tu socio de gobierno, pues de repente pues no tiene un buen digerir, ¿no? De cuestiones, pero que para nosotros son fundamentales. Es que nosotros podemos ceder, porque un pacto de gobierno implica ceder también cosas, implica negociar cosas y renunciar a cosas que tú quieres hacer y a políticas que a lo mejor crees que son más efectivas por respeto también a tu socio de gobierno. Y de hecho yo creo que eso se ha mantenido en el Cabildo de Tenerife durante estos años, ¿no? El respeto por el trabajo que realiza cada uno de los socios en las áreas competentes. Pero eso no quiere decir que vayamos a bajar la cabeza, ni a ser sumisos, ni decir sí a todo, sobre todo cuando son cosas que vemos claramente que no son adecuadas, que son cosas que van en contra de la ciudadanía, que van en contra de la transparencia, que van en contra del bienestar de nuestras personas, ¿no? de los tinerfeños y de las tinerfeñas. Entonces, es algo que Coalición Canarias también tiene que entender, ¿no? Que un pacto de gobierno no es aquí se hace lo que yo digo, sino aquí hablamos las cosas, las negociamos y hacemos lo que acordamos para hacer. ¿Usted cree que en el Cabildo, después del viernes y lo que ha escuchado de Carlos Alonso, está todo tranquilo hasta el final de la legislatura? Está en manos de Carlos Alonso. Nosotros hemos seguido trabajando en las áreas que nos corresponden como el primer día.
Y durante esta crisis hemos seguido, crisis que a mí me cuesta llamarla crisis porque realmente me cuesta, ¿no? Pero bueno, hemos seguido y seguiremos trabajando hasta el último minuto, ya sea porque hay alguna ruptura o no, o porque llegan las elecciones y termina el mandato, obviamente. Seguiremos trabajando exactamente igual, sin distracciones. Ahora, si se quiere montar pues todo un escenario para justificar o para tapar, fíjense que yo creo que hay una cosa muy importante. En estos últimos meses, en este último año, han habido cuestiones de política relacionada con la gestión del Cabildo complicadas y muy contestadas por la ciudadanía. Hablemos, por ejemplo, de la movilidad, ¿no? El tema de las medidas revolucionarias que parece que ya no son revolucionarias y que se van a quedar en regu, ¿no? Cada vez se le da menos publicidad. Los atascos de los atascos de tal. El tema de cómo se han gestionado los convenios de carretera. Bueno, muchas cosas. Hospitales del norte y del sur. Todas que tienen que ver con gestión de áreas de Coalición Canaria. Del Partido Socialista, pocos conflictos han habido, que los han habido, porque no somos perfectos y también nos equivocamos, eso también hay que decirlo. No somos perfectos y también nos equivocamos. Pero el mayor grado de problemas que estamos teniendo a nivel de contestación social son por áreas gestionadas por Coalición Canaria. Mire, si tan malo es Coalición Canaria como es que gobernaron con ellos tanto en el gobierno como en el Cabildo. Porque la ciudadanía quiso que hiciéramos eso, porque cuando al final tienes unos resultados de unas elecciones y no hay mayorías absolutas, lo que te está diciendo la ciudadanía es siéntense en una mesa y busquen puntos en común que permitan desarrollar programas, proyectos para hacer la política necesaria que necesita esta tierra. Y eso es lo que hicimos. El mandato de la ciudadanía. En democracia las cosas son así. Ojalá pudiéramos gobernar con mayoría suficiente para no tener que depender o no. Yo tengo mi análisis personal de esto, ¿no? Yo creo que esta nueva panorama político que tenemos, ¿no? Con inclusión de nuevos partidos, con diferentes mayorías, no los partidos tradicionales o que llevan más años, entiendo. Yo creo que no es mala. En principio creo que no es mala. Obliga a hacer algo que en política estábamos perdiendo, que es negociar, hablar, dialogar y pactar. Esta es para mí, pero bueno, la entiendo perfectamente. Yo también estoy acostumbrado a los desmarques preelectorales, pero que no nos sigan tomando por tontos entonces. Ya a mí no me toman por tonto, seguro que usted tampoco. En ese sentido. Pero bueno, yo no sé si esto es un desmarque electoral o esto es fruto del desgaste electoral. No, pero vamos a ver. Esto surge, repito, por una situación muy concreta, que es cuando el Cabildo intenta adquirir un edificio sociosanitario, el IAS intenta adquirir un edificio para personas mayores dependientes y se lo intenta comprar a un constructor condenado, Antonio Plasencia, y además de una forma muy poco transparente. Muy poco transparente. Y eso no lo seleccionamos nosotros. Eso pasa cuando pasa, porque el expediente llega al IAS cuando llega, que es a finales de año, deprisa y corriendo, el 20 y tantos casi llegando a final de año. Y con muy poca transparencia. ¿Que es una acción estratégica política del PSOE para desmarcarnos? Pues mira que es enrevesada, ¿eh? Porque teníamos que convencer a los de Coalición Canaria que nos presentaran el expediente de esa manera, ese día y esa hora, para nosotros decir, esto no me gusta y aquí me paro. Hombre, un poco atravesado es, ¿eh? Sí, bueno. Yo sé que somos buenos, pero a tanto no llegamos. Mire, vamos a la laguna, aunque hay más preguntas sobre esta cuestión, pero son las mismas preguntas que nos hemos venido haciendo durante todo este tiempo y ya están más que respondidas. Y lo lamento, pero hay muchas preguntas que están más que respondidas, ¿no? Alguna haré en referencia, a ver si me queda tiempo. La laguna. Yo he dicho, y creo que no me equivoco, cuando me he referido al grupo del Partido Socialista de La Laguna, que terminó de diluirse. Es que no queda nadie del comienzo de la legislatura del Partido Socialista. Nadie. Sí, no ha sido una buena legislatura, desde luego, para el Partido Socialista. No ha sido una buena legislatura. ¿Sabe usted por qué se van? Ellas han dicho que están hartas de la descoordinación con la agrupación local. He leído el comunicado de prensa que ellas han mandado y yo creo que tiene que ser la agrupación de La Laguna la que haga la primera valoración y de las explicaciones que tengan que dar.
Lo que sí que me gustaría es hacer una cosa porque me parece que también es de justicia, ¿no? Tanto Mónica Martín como María José Castañeda, ahora en los últimos meses han estado en la oposición después de la ruptura del Pacto de la Laguna, pero estuvieron en el gobierno durante mucho tiempo y haciendo un trabajo muy intenso y muy a conciencia. Yo creo que al margen de las cuestiones internas del partido y de esta salida, yo creo que es de justicia reconocerles el trabajo que han realizado por la gente de La Laguna, por los y las laguneras. Me parece que es de justicia reconocer ese trabajo. A partir de ahí, pues el Partido Socialista tiene que ofertar lo mejor de sí mismo en La Laguna para la ciudadanía y tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos de La Laguna, que son muchos, para poder avanzar y para poder darles eso que la ciudadanía te está demandando. Será la agrupación de La Laguna y será su secretario general y candidato el que entiendo que dará pues las explicaciones que tengan que dar de esta situación. Señora Franque, en este caso en particular tengo una visión. Y es que estoy de acuerdo con usted en que Mónica Martín y María José Castañeda han sido dos trabajadoras, ¿no? Y seguro que lo seguirán siendo. Y han sido, por lo que he sabido y lo hemos sabido, dos personas muy disciplinadas con el partido. Cuando el cuerpo les pedía irse, no se fueron. Porque ellas mismas dijeron... Esa es una frase de Carlos Alonso hoy. Vamos a bueno, vamos. El cuerpo me pide. Vamos a usar la cabeza y a dejar el resto del cuerpo. La pasión o el instinto o su condición como personas le pedía irse, no se fueron por disciplina de partido. Dicho aquí en el sentido de que recibieron determinados correos electrónicos en el que decían no rompan, ustedes no rompan, no rompan, no rompan. Lo que hizo Javier Abreu lo hizo por su lado, lo que hizo Geray lo hizo por su lado, lo que le pasó a Seven Sui no tiene que ver con esta película, pero al final le tocó de forma colateral. Y finalmente se van hartas, ¿no? Se van hartas, bueno, se van hartas por una descoordinación, cansadas. Se van hartas es una interpretación que se hace de un comunicado donde no dice eso. Bueno. Pero bueno. No, es una interpretación que se hace. Claro. Hombre, mira, yo creo que hay que escuchar. Pero señora Franque, son dos seres humanos, no son máquinas. No, sí, por supuesto. Se tienen que ir hasta las narices. Y por eso quiero reconocer el trabajo que han hecho, además en unas condiciones muy difíciles, porque la política en La Laguna en esta legislatura ha sido muy complicada. Ya no solo me refiero al Partido Socialista, sino al escenario global de ese pleno y de la composición que salió de las urnas y de los pactos y de cómo se gestionaron las cosas. Yo creo que ha sido una legislatura muy complicada, un mandato muy complicado para las dos concejalas, que al final han tomado la opción de marcharse a pocos meses de terminar el mandato, a muy poquitos meses, y yo creo que bueno, esto requiere pues eso, una explicación que tendrán que dar los compañeros de La Laguna. Bueno, yo he dado parte de mi impresión personal y de lo poquito que sé, ¿no? De todas maneras, yo creo que ustedes han aprendido ya los pactos en cascada. Sí, bueno, de hecho, una de las cosas que decíamos en los procesos de primaria para elegir al secretario general insular, en este caso Pedro Martín, y también pasó a nivel regional, era que los pactos en cascada, desde luego, no eran una buena fórmula para Canarias y que el Partido Socialista, pues obviamente, tendrá que negociar y tendrá que pactar, si así lo quiere la ciudadanía, pero utilizando criterios pues bastante más solventes para luego poder gestionar adecuadamente las instituciones, que es lo importante, que un simple pacto en cascada porque te tocó. Bueno, gracias, buenas noches. Igualmente. Buenas noches. A ver, antes de la... ¿Dónde me quedo? ¿Aquí mismo? Me da igual. No. Ah, vale, aquí.